En el año 1471 ocurrió un evento que cambió para siempre el mapa del sudeste asiático. No fue simplemente una batalla en el campo de batalla, sino un momento decisivo en la historia de la región, cuando el reino de Dai Viet, avanzando desde el sur, tomó el control de vastas tierras y el antiguo reino de Champa quedó al borde de la destrucción. Durante siglos, estos dos estados coexistieron lado a lado, librando una lucha constante por territorio, poder y supervivencia. La parte norte de su frontera la ocupaba el Canadá de Dai Viet, un estado joven surgido en las fértiles bahías del delta del río Ro/Diagonal, formado por pueblos curtidos en guerras contra los imperios chinos, que durante siglos reclamaban sus tierras. En el sur se encontraba Champa, un antiguo reino marítimo influido por la cultura india, con templos construidos en estilo hindú y ricas rutas comerciales marítimas que traían prosperidad y fama. Sus fronteras nunca estuvieron claramente delimitadas, a veces atravesaban campos de arroz, otras veces atravesaban cadenas montañosas y, con frecuencia, seguían la línea de costas arenosas y ventosas, que hoy forman la zona central de Vietnam. Pero dondequiera que estuviera la frontera, siempre estaba teñida de sangre. En los siglos X y XI, la reina de Dai Viet avanzaba hacia el sur, expandiendo sus dominios en busca de un futuro próspero. En respuesta, Champa realizaba rápidas incursiones por caballería, quemaba aldeas y capturaba en esclavitud a miles de habitantes. Este ciclo interminable de enfrentamientos generó una rivalidad especial, sin igual en la región. A diferencia de las lejanas dinastías chinas, enemigo hostil, los gobernantes de Champa eran vecinos peligrosos e impredecibles, dispuestos a luchar en cualquier momento y sin menor astucia y crueldad. Para el siglo XIV, su enfrentamiento alcanzó niveles particularmente feroces. Los conflictos internos debilitaron a Champa y, en respuesta, recurrieron a la piratería, usando sus puertos como bases para incursiones en la costa de Vietnam. Sus barcos capturaban barcos de pesca, saqueaban aldeas y exigían tributo. Los registros vietnamitas relatan comunidades costeras enteras que desaparecían de una noche a otra, hombres brutalmente asesinados, mujeres y niños en cautiverio. Para el pueblo de Dai Viet, esto no era solo una lucha por el territorio, se trataba de su propia supervivencia. En 1474, el ejército de Vietnam entró en territorio de Champa y tomó la ciudad de Viet Ha, ubicada en el actual distrito de Vinh Dinh, en el centro del Vietnam moderno. Sin embargo, la victoria fue temporal. Los vietnamitas se retiraron, dejando tras de sí una sensación de incompletitud y una sed de venganza insatisfecha. Champa se restableció, y la frontera volvió a ser un campo de batalla. Para mediados del siglo XV, gobernaba el emperador Latanong, quien ascendió al trono de Dai Viet. Este monarca era no solo un erudito, reformador y buscador de cambios. Ante todo, se consideraba a sí mismo un gobernante con una visión clara del futuro. Veía en el reino del sur no como un vecino, sino como una amenaza potencial que debía ser borrada del mapa. Él comprendía que Dai Viet no podría obtener una seguridad duradera mientras Champa seguía viva y prosperando. Durante siglos, los vietnamitas lucharon por mantener sus tierras y ahora, bajo su gobierno, enfrentaban una nueva tarea, no solo proteger, sino ampliar sus fronteras. Se acercaba el 41 año del siglo XV. Un momento decisivo. El invierno del año 2471 fue especialmente severo en la bahía de Recl, tierra natal de Dai Viet. Los fríos vientos atravesaban las aldeas, helando el corazón de la tierra en fisuras. Pero en el corazón de la corte imperial en Tan Long, la ciudad que en el futuro sería conocida como Hanoi, el emperador Le Tan Tong se preparaba para la guerra. Ya había reformado su ejército, instaurando una disciplina estricta, rangos militares claros y leyes que castigaban la corrupción y la cobardía. Ahora debía poner a prueba ese mecanismo perfeccionado en el lugar más peligroso. Recibía informes de que Tratuan, rey de Champa, había enviado tropas saqueadoras al norte, que incendiaban pueblos fronterizos vietnamitas. Esta victoria le daba a Le Tan Tong una base sólida para sus acciones. Declaró con determinación que no toleraría más insultos de Dai Viet y que llegaba el momento de una rendición de cuentas definitiva. En enero de 2471, el emperador ordenó iniciar una ofensiva a gran escala.
Por la tarde, desde todas las provincias se reunían tropas, y formar un ejército de tal tamaño no era tarea fácil, su magnitud asombraba la imaginación. Según antiguos anales vietnamitas, la fuerza militar alcanzaba más de 100.000 hombres. En las filas marchaban infantes con lanzas largas, espadas afiladas y arqueros armados con arbalestas pesadas. Una parte esencial del ejército eran los caballeros a caballo, montados en potentes y resistentes caballos vietnamitas capaces de atravesar cualquier terreno. La fuerza más impresionante, sin duda, eran los elefantes de guerra, criaturas gigantes cubiertas de blindaje metálico y llevando en sus lomos torres con arqueros listos para lanzar una lluvia de flechas contra el enemigo. Su marcha comenzaba desde la provincia de Thanh Hoa y avanzaba hacia el sur, a través de montañas duras y valles estrechos. Detrás del ejército principal iban los convoys con suministros, carretas cargadas de arroz, sal y armamento. Ingenieros con varas de bambú y materiales de construcción preparaban puentes temporales sobre ríos y cañones para evitar retrasos en el avance. Cada detalle estaba cuidadosamente planeado. Esto no solo era un cálculo militar, sino también un elemento de logística estricta, ya que Le Tan Tong sabía bien que la victoria se lograba no solo con fuerza de armas, sino también con una gestión hábil del abastecimiento y movimiento de las tropas. Aproximadamente cerca del río Tubón, en lo que hoy es la provincia de CNGNM, los vietnamitas enfrentaron por primera vez posiciones defensivas de los Cham. Los exploradores Cham tendieron emboscadas, atacaban desde las ramas, disparando rápidamente con arcos y golpeando con rapidez, tras lo cual se retiraban para ocultarse en la espesura selvática. Sin embargo, Le Nung, comandante del ejército, conocía bien esas tácticas. La preparó previamente posiciones emboscadas y colocó la infantería ligera a lo largo de las trampas para interceptar y destruir a las fuerzas enemigas. Varios desembarcos Cham en emboscadas fueron completamente derrotados y exterminados. Los oficiales Cham capturados fueron sometidos a interrogatorios, gracias a los cuales el ejército conocía la ubicación de puntos clave del enemigo y sus planes defensivos. El emperador prohibió estrictamente mostrar crueldad hacia los civiles, pero si las aldeas estaban en el camino del avance, eran destruidas sin remordimientos, para privar al enemigo de recursos y frenar su progreso. Poco a poco, paso a paso, el ejército vietnamita intensificó la presión sobre el corazón del estado Cham. En febrero de 1471, las tropas cruzaron las fronteras del territorio principal de los Cham, y el pánico se apoderó de toda la región. Los granjeros locales abandonaban sus campos y se refugiaban, temiendo que los enemigos alcanzaran rápidamente sus hogares. Los destacamentos Cham se retiraron a posiciones defensivas y se escondieron en fortalezas para protegerse. Mientras tanto, la Tanong dividió sus fuerzas en 3 partes. Las tropas principales bajo su mando se dirigieron directamente a la capital, Vijaya. Mientras, el segundo ala del ejército avanzaba por la costa para bloquear posibles refuerzos marítimos del enemigo que traían ayuda a través de las rutas del Pacífico. La tercera ala cruzó las cordilleras, cerrando la entrada a la nación desde el oeste. Esta trisesión de planes mostraba una hábil combinación de estrategias diseñadas para suprimir completamente la resistencia Cham. En cada etapa de la ofensiva, la disciplina de los comandantes y soldados se cumplía estrictamente, los saqueos y pillajes estaban terminantemente prohibidos, y las líneas de suministro estaban fuertemente protegidas y controladas. Los exploradores informaban diariamente sobre los movimientos del enemigo, transformando la persecución en un maratón constante. El pueblo Cham, que anteriormente confiaba en la rapidez y las emboscadas, ahora sintió que era perseguido por fuerzas implacables, superiores en número y preparación. Los enemigos avanzaban con confianza y rapidez, tomando por sorpresa territorios siempre nuevos. Ya no era posible detenerlos, el ejército de Vietnam avanzaba con fuerza imparable, dejando tras de sí barreras destruidas y fortificaciones arrasadas. Pronto, día tras día, el corazón del Cham, la capital Vijaya, estaba cada vez más cerca. A principios de marzo de 1471, las tropas vietnamitas alcanzaron las murallas que rodeaban Vijaya. La ciudad surgió de las llanuras, sus muros fortificados, construidos de piedra y tierra, se elevaban hacia arriba, y sobre sus cimas se ubicaban torres de vigilancia que permitían observar toda la vecindad.
Tras estas defensas, se reunió el ejército restante, la última esperanza de todo el reino Cham. Guerreros, nobles y campesinos desesperados se unieron rápidamente en defensa de las paredes nativas, preparando el combate final. Dentro del palacio, el rey Trataban, desesperado, dirigió a sus generales un llamamiento a resistir, a mantener la ciudad hasta que llegara una posible salvación desde el mar. Pero León, comandante del ejército atacante, ya sabía que la ayuda no llegaría, su ala marítima bloqueaba todos los posibles caminos de refuerzo. Ya estaban completamente cortados y sin posibilidad de recibir nuevas fuerzas. Así comenzó la fase más tensa del asedio, cuando el destino de los Chams pendía de un hilo y el asalto decisivo ya no estaba lejos. El ala montañosa finalizó el bloqueo de los pasos occidentales. Villaya quedó rodeada, y la trampa para los defensores funcionó por completo. El majestuoso emperador inspeccionó personalmente las murallas de la ciudad, sin mantenerse al margen de los acontecimientos. Caminaba entre sus soldados, dialogaba con los oficiales, estudiaba atentamente las fortificaciones y escuchaba los informes de los exploradores. Veía la potencia de Bagia, altos mástiles, puertas estrechas y fosos profundos que daban un aspecto imponente a las defensas de la ciudad. Pero al mismo tiempo, todo esto revelaba un punto débil en la defensa: la población, ya agotada por el hambre y los constantes ataques, sufría un severo desgaste. Los defensores Cham mostraban una valentía increíble, pero su ejército casi 10 veces más numeroso que el del enemigo. En la Tan Tong ideó una estrategia meticulosamente planificada. No pensaba gastar las vidas de sus hombres en asaltos inútiles e injustificados. En su lugar, ordenó construir fortificaciones alrededor de todo el perímetro de la ciudad. Las torres forestales, elevadas por encima de las paredes de los Cham, representaban una amenaza para los defensores, permitiendo a los arqueros vietnamitas disparar continuamente hacia la ciudad. Las máquinas de lanzamiento de piedra arrojaban rocas y proyectiles incendiados, destruyendo casas y asaltando depósitos para que no cayeran en mano del enemigo. Los ingenieros llenaban los fosos con tierra y troncos, preparando la superficie para la ofensiva final. Durante días, se oía en el aire el retumbar de tambores de guerra, transmitiendo órdenes militares y creando una atmósfera de tensión bélica. El ejército vietnamita intercambiaba posiciones continuamente, ampliando y fortaleciendo las líneas de asedio para agotar las fuerzas de los defensores. Los contraataques de los Cham eran en su mayoría feroces. Los jinetes, armados con sierpes torcidas, atacaban desde las puertas, realizando salidas desesperadas, mientras sus elefantes valientemente avanzaban hacia las filas enemigas, empujándolas de regreso a las murallas de la ciudad. Estos ataques a menudo lograban el éxito, y entonces las tropas enemigas se retiraban a toda prisa, obligadas a retroceder presionadas por las disciplinadas flecheras vietnamitas y los poderosos elefantes. Los Cham intentaban usar el fuego para destruir las torres de asedio, enviando carretas ardientes que rodaban directamente hacia las filas vietnamitas. Sin embargo, la Tan Tong preveía esta táctica: cubos de agua preparados y la excavación de fosos impedían que el fuego se propagara rápidamente. La mayoría de los incendios se apagaba pronto, y el fuego ya no dificultaba sus posiciones. Dentro de Villaya la situación se volvía cada vez más desesperada. Los suministros de comida se agotaban, y las calles estaban llenas de refugiados en busca de refugio. Los brotes de enfermedades en los barrios superpoblados se volvían habituales. El coronado Traan rezaba en los grandes templos hindúes, dirigiéndose a los dioses en busca de ayuda milagrosa, pero los milagros no sucedían. El emperador, sin embargo, mantenía la calma, supervisando el desarrollo de los acontecimientos y empleando su fredura estratégica. Comprendía que el tiempo era su aliado. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía la necesidad de asestar un golpe decisivo. Tras 2 semanas de asedio implacable, dio la orden de comenzar una operación final en el flanco. En las horas matutinas del ataque resonaron los cuernos y los golpes de los tambores, sacudiendo violentamente la tierra. Los vietnamitas lanzaron un ataque en 3 enormes olas. El primer grupo de asalto se dirigió hacia las puertas orientales, liderados por escudos y arietes capaces de romper estructuras de madera. Flecha tras flecha silbaba en el aire, cubriendo el cielo con una sombra carmesí.
Los arietes, sin embargo, alcanzaron su objetivo, las puertas de madera crujieron bajo el impacto, cediendo ante los invasores. La segunda ola avanzó por el lado sur de la ciudad, subiendo escaleras por los empinados muros de piedra. Los jinetes en elefantes lucharon con furia, atravesando barricadas y brechas, mientras los arqueros, en un fuego incesante, lanzaban sus flechas y una lluvia de proyectiles ardientes sobre la ciudad. La tercera ola golpeó desde el oeste, atacando donde las debilidades eran especialmente evidentes tras días de continuo bombardeo de artillería. Los combates fueron increíblemente feroces. Los guerreros vietnamitas treparon por los cuerpos de los muertos para escalar las murallas y entrar en la ciudad. Los implacables defensores chamales lanzaban desesperadamente sus lanzas, vertiendo aceite hirviendo y luchando desde las alturas. La batalla se prolongaba en un enfrentamiento brutal, en el que cada centímetro de tierra se convertía en un escenario de sangrientas confrontaciones. Pero los esfuerzos de los defensores ya no pudieron detener la implacable avance del enemigo. Gradualmente, las puertas, bajo la presión, se volvieron cada vez más endebles, las torres de asedio, rodando a lo largo de las murallas, lanzaban soldados dentro de la ciudad. Al mediodía, en Bahía surgían llamas y humos, los edificios ardían, las calles se convertían en ríos de caos y destrucción, y la ciudad se transformaba en un campo de batalla sangriento y caótico, en el que cada hora traía una nueva oleada de temor y devastación. En los estrechos y oscuros callejones, donde las sombras se fundían en una oscuridad impenetrable, se escuchaban sonidos sordos de la lucha. Los rebeldes, resistiendo desesperadamente, se enfrentaban en combates feroces, y las casas, envueltas en llamas de modo indistinto, se convertían en ruinas, ardiendo como velas cuyo brillo se apagaba con cada explosión. Las explosiones y los gritos se fundían en un estruendoso coro de batalla, y los elefantes, pesadamente y furiosamente destrozando las barreras de madera, destruían todo a su paso. Los defensores de las murallas, a pesar de su heroísmo y coraje desesperado, combatían hasta la última gota de fuerza, intentando defender su tierra, pero la superioridad numérica del enemigo era demasiado grande para que su resistencia tuviera alguna posibilidad de éxito. Finalmente, la fortaleza, considerada infranqueable desde hacía mucho tiempo, cayó. Los enemigos lograron penetrar en su interior. Las tropas vietnamitas entraron por las puertas, invadiendo la ciudad con furia y determinación. En el último momento, su líder, el rey Traan, fue capturado con vida, sacado del salón del trono, atado con cadenas y llevado como prisionero a manos de los enemigos. La huida de Traan, sus nobles aliados y cortesanos, algunos fueron asesinados en el acto, otros capturados y algunos enviados a la esclavitud para recordarles para siempre su derrota. Quizás ninguna de las antiguas capitales gloriosas ha sufrido una catástrofe semejante. Tras la caída de la ciudad violeta de Champa, Villía, esta hermosa ciudad desapareció como si la hubieran barrido con el viento de la faz de la tierra. Los guerreros de Vietnam, codiciosos por la victoria, invadieron sus calles, ansiosos de venganza y de destruir los últimos focos de resistencia. En la matanza que siguió, miles de personas fueron asesinadas, según viejos registros, más de 60.000 chamales perdieron la vida en el asedio. Los 30.000 prisioneros, hombres, mujeres y niños, fueron capturados y conducidos como trofeos hacia el norte, en cautiverio. Esta era la terrible carga de la conquista. Estas cifras atroces superaron todos los límites de la razón y marcaron el fin de una era para la antigua y orgullosa nación de Champa. En el centro de toda esta calamidad está la trágica suerte del rey Traan, otrora soberano majestuoso de Champa, quien, con la esperanza de luchar y morir en combate, fue privado incluso de esa oportunidad. Él, como muchos otros nobles, aquellos que forjaron el destino de la nación, fue capturado y encadenado, convertido en prisionero, sin haber merecido misericordia. Algunos fueron ejecutados en el acto para servir de terrible advertencia a los demás, otros, enviados de regreso a Vietnam, donde debieron pasar el resto de sus días en humillación y sin poder, privados de la dignidad y el honor que antes les pertenecían. Al entrar en la ciudad caída, el comandante Latán Ton la inspeccionó no como un saqueador, sino como un vencedor en busca de orden y estabilidad. Caminaba por las calles de Villía con una fría determinación, esforzándose por no sucumbir a la locura a pesar del sangriento caos que se desataba.
Tenía claro que, incluso con disciplina, no se podía detener completamente la escala de la batalla que azotaba la ciudad. Muchos distritos estaban reducidos a cenizas, antiguos santuarios y templos, testigos de poderosas culturas, se convirtieron en blancos de ira, destrucción y fuego. Los palacios de la capital, alguna vez símbolo de gloria y riqueza, quedaron destruidos en un caos magnífico, y sus tesoros fueron llevados al norte, como símbolos de victoria y del pensamiento de que el tiempo de los grandes reinos e imperios había pasado para siempre. Para el pueblo Cham, la caída de Villía no fue solo una derrota militar, fue una destrucción cultural, un borrado de su identidad única, su historia y su espíritu. En pocas semanas, su capital, corazón del estado, fue borrada literalmente del mapa, todo, desde las calles memorables hasta los templos, se convirtió en ruinas llenas de sangre y fuego. Los refugiados huían hacia las montañas y los bosques, algunos hacia el sur, escapando de la destrucción, otros se ocultaban en aldeas remotas, esperando escapar del exterminio completo. Sin embargo, las esperanzas de regresar y reconstruir una nueva era imperial desaparecían, pues no quedaban fuerzas para el restablecimiento. Lantontón proclamó con confianza y patriotismo la victoria, no solo como resultado de una campaña militar, sino también como un triunfo de la justicia. Afirmó que Vietnam finalmente había puesto fin a las invasiones constantes, la piratería y las ofensas provenientes de Champa. Este antiguo estado del sur, que una vez fue un poderoso rival, ahora desaparecía de la escena política y sus tierras pasaban bajo control vietnamita. Su población se dispersó y el trono quedó quebrado. El genocidio de Vijaya estremeció todo el sudeste asiático, los reinos y principados vecinos reaccionaron con temor y conmoción. Durante muchos siglos, Champa fue una pesadilla persistente para Vietnam y Camboya, obstaculizando su unión y fortalecimiento. Pero en un acto decisivo, en una era casi instantánea, este poderoso imperio antiguo fue destruido por completo y sus huellas desaparecieron de la faz de la tierra. El mapa de la región sufrió cambios drásticos. Tras disiparse el humo de la batalla sobre Vijaya y revelarse la verdad, el emperador Le Tan Tong pasó de ser un conquistador militar a cumplir funciones de gobernante pleno. Su victoria en la batalla destruyó el poder político y militar de Gia Pao, desmantelando su estructura establecida y debilitando definitivamente la resistencia del enemigo. Sin embargo, con esta victoria, pesó sobre él la tarea de moldear y transformar las tierras conquistadas en una estructura estable y duradera. Ordenó la reorganización del territorio para consolidar sus conquistas y garantizar el control sobre ellas. Cuando la antigua capital y sus alrededores quedaron dentro de las nuevas fronteras, fueron incorporados directamente al territorio de Viet. En los lugares de las antiguas posesiones de la Unión de Cham, se colocaron gobernadores leales al emperador y comenzaron a crear nuevos distritos administrativos. Donde antes reinaban los reyes Champa, ahora, en cumplimiento de la ley imperial, tomaron el poder los vietnamitas, funcionarios y administradores designados desde arriba, para garantizar el control y la implementación del nuevo orden. La Tontón comprendió perfectamente que el control no era solo un poder consolidado, sino también un medio para convertir la tierra conquistada en un estado estable. No dejó las tierras conquistadas vacías, por el contrario, tomó medidas dirigidas a poblar las nuevas áreas. Miles de familias vietnamitas fueron incentivadas, y en algunos casos incluso forzadas, a asentarse en el sur en las fértiles llanuras de Verdín y Can Nam. Estos colonos fundaron aldeas, cultivaron arrozales y construyeron templos dedicados a los antepasados de la cultura vietnamita para fortalecer sus tradiciones y su vínculo con la tierra natal. Poco a poco, día tras día, comenzaron a transformar el corazón de Cham. Su patrimonio cultural fue cubierto por capas de nuevas tradiciones de Viet, imperiales y populares, que fueron absorbiendo y transformando todo a su alrededor. A los pocos Champa que lograron conservar la vida y permanecer dentro de las nuevas fronteras, les aguardó un destino, la vida se convirtió en una lucha por la supervivencia bajo el dominio de un gobernante extranjero. Algunos Tai, la nueva institución, pagaron impuestos y vivieron en plena sumisión a la autoridad imperial, esperando mantener su vida y un pequeño fragmento de sus tierras nativas. Otros se vieron obligados a huir, desplazándose más al sur hacia las tierras costeras, que posteriormente recibieron los nombres de Nintón y Bintao. Precisamente en estas regiones costeras del sur,
los Tai lograron conservar sus características culturales durante siglos. Sin embargo, ninguno de sus intentos de establecer un reino independiente fue exitoso. Al encargarse de cumplir su misión estratégica, Lantantong declaró que no se trataba simplemente de una conquista, sino de un destino, respaldado por una necesidad histórica. Al hablar de las antiguas fronteras, recordaba que durante muchas generaciones los vietnamitas estuvieron entre dos potencias poderosas, al norte, la imponente imperio chino, y al sur, el reino fuerte de Champa. La liberación de la amenaza de los vecinos del sur significaba para los Viet la expansión de sus horizontes, la frontera del país se extendió ya muy adentrado en la parte central de Vietnam. Este hito se convirtió en un punto de inflexión, el inicio de un gran movimiento hacia el sur conocido en la historia como Nam Tien, la expansión meridional de los vietnamitas. El emperador conmemoró su victoria con ceremonias solemnes en Tan Long, a las que asistieron embajadores de reinos vecinos como Lan Sang y Laos, así como de Ayutthaya y Sam, además de representantes de China Min. Sus observaciones fueron atentas, vieron que los Viet no solo sobrevivieron tras años duros de crisis y guerras, sino que adquirieron fuerza y estatus, al menos, como participantes iguales en el gigantesco equilibrio regional de poder. La destrucción de la capital de Champa, antes un competidor marítimo formidable, de la India y Camboya, fue uno de los eventos más importantes de aquella época. La ciudad fue totalmente quemada y su rey capturado. La población fue dispersada, exiliada y desmembrada en pequeños grupos en asentamientos costeros. Los fragmentos de su cultura permanecen hoy solo en pequeños templos dispersos, en los márgenes de las regiones costeras y en la memoria de sus descendientes. No fue simplemente una victoria, fue un cambio en el equilibrio de poder en toda la región, un evento que influyó para siempre en el escenario geopolítico del sudeste asiático. El año 1471 marcó el fin de una era y el comienzo de otra, la época en que un reino desaparece y otro se alza en su lugar. Para los Viet, fue un triunfo, la culminación del gobierno del emperador Li Nong, su victoria destacada que consolidó la fuerza del Estado y amplió sus fronteras. Para Champa, en cambio, llegaron años de desastre, y estos tristes eventos lucharon por su supervivencia durante muchas décadas más. En los años siguientes, como en una cadena, la expansión hacia el sur avanzó sin detenerse. Las tierras de Vinh Nm y Cang Nm, ricas y fértiles, se convirtieron en el corazón de los asentamientos vietnamitas. Gradualmente, a lo largo del tiempo, las aldeas vietnamitas se extendieron a lo largo de un eje largo y sinuoso en el centro de Vietnam, ocupando nuevas tierras y desplazando a la población Cham hacia enclaves aislados en la parte sur de la costa. Los champas que quedaron vivían como vestigios de un estado destruido y derrotado, intentando sobrevivir en un contexto de migraciones y cambios poblacionales. Se aferraban firmemente a su cultura, construyendo desde ladrillos torres majestuosas, preservando antiguas tradiciones hindúes y llenando sus canciones con melodías inspiradas en un hogar lejano y perdido. Incluso hoy en día, en las profundidades de las aldeas de Nueve Quan y Vinh Tuan, los descendientes de Champa recuerdan su historia, aunque sus recuerdos suelen referirse no a victorias gloriosas o a la libertad, sino a pérdidas y tristezas relacionadas con la desaparición del dominio y la independencia de su pueblo. Para los vietnamitas, especialmente después de los eventos del siglo XX, la fecha del 1471 se convirtió en un símbolo no solo de fuerza y resistencia, sino también de unidad, disciplina y determinación. Le Lng es recordado no solo como conquistador, sino también como un gobernante que introdujo nuevas leyes, orden y confianza en su país, fortaleciendo las bases judiciales y administrativas del Estado. Su triunfo fue una prueba de que Vietnam no solo podía defender su territorio frente a enemigos externos, sino también formar su propio destino guiándose por sus intereses. Los historiadores consideran la caída de Champa como uno de los momentos decisivos en la historia del sudeste asiático. Este antiguo pueblo marítimo, que alguna vez comerciaba activamente con la India, China e incluso con el lejano Arabia, fue completamente desplazado del mapa. En su lugar surgió un nuevo estado vietnamita, más poderoso y grande, que tendría un papel importante en el futuro de la región. Sin embargo, la victoria tuvo un precio elevado. Los campos de Vinh Dinh quedaron manchados de sangre, decenas de miles de personas cayeron en combate.
La civilización que alguna vez floreció en esas tierras fue destruida y arrasada. Incluso en momentos de celebración y júbilo por la victoria, en la conciencia del pueblo aún permanecían los fantasmas de Vyadhi, las ruinas de templos dejadas tras la destrucción, los refugiados dispersos por la tierra y la memoria de aquellos que, orgullosos, se mantuvieron firmes pero fueron vencidos. Pasaron los siglos, y la historia de 1471 continúa resonando en la cultura y en la memoria popular. Para los vietnamitas, es un momento en el que el país giró hacia el sur y desde entonces nunca miró atrás. Para Champa, esta victoria se convirtió en una tragedia, un símbolo de pérdida y destrucción. Y para el mundo entero, este ejemplo sigue siendo una lección de cómo los reinos poderosos surgen, prosperan y desaparecen, pero la memoria de ellos y de los eventos permanece para siempre, recordándonos la fragilidad y la imprevisibilidad del destino humano.